Lenín Moreno obviamente también tiene su historia política en Ecuador, pero viene acompañado del personaje que yo creo personalmente que es el que más tiene atrapado al Ecuador en el pasado, que es Rafael Correa. Yo te quiero preguntar, para ti personalmente, lo que tú has vivido y lo que tú has visto, ¿Rafael Correa es un líder? ¿Es un corrupto? ¿Es alguien que ha sabido manejar como que las arcas del Estado a su favor? ¿O qué significa para ti? ¿Cómo ha sido, digamos, ese proceso histórico de Rafael Correa en Ecuador? A ver, Rafael Correa es indiscutible que es un personaje carismático, Uh-huh. controversial obviamente, y sí tiene un liderazgo que es innegable. Desde mi punto de vista, Rafael Correa, cuando comenzó, tuvo muy buenas ideas, metió la mano, como expresamos en Ecuador, en casos y cosas que nadie se atrevía, por ejemplo, las universidades de garaje que existieron en el Ecuador, Eso es. que una temporada, simplemente por contactos políticos en el Congreso o Asamblea, como se llama actualmente, aprobaban una universidad, que solamente la aprobaban por negocio, que se dedicaban a vender títulos. Uh-huh. Se demostró que la Universidad de Colombia lo que hacía era vender títulos. Y otra serie de universidades que simplemente su nivel académico era pésimo. Correa inició con un muy buen liderazgo, Correa inició con muy buenas ideas y desde mi punto de vista el poder lo mató. Hay un dicho que dice que el poder entontece y el poder total entontece totalmente. Y obviamente después ya entró el tema corrupción. Al señor Correa tiene varios procesos en contra de él. En uno lo condenaron. En la parte estrictamente legal, por lo menos queda la duda. Yo creo que de todas maneras, si él no robó, dejó robar. Y eso sí se puede decir que es comprobable. Ok. La corrupción lo mató al país. Y obviamente el poder lo omnibuló a Correa también. Porque después el tipo tomó unas actitudes realmente dictatoriales. Era un personaje que no aceptaba ninguna crítica. Era un personaje que lo que él decía se hacía. Fue un personaje que él decidía a quién se enjuiciaba o no. Él armó las famosas sabatinas, que era un discurso cada 8 días en diversos lugares del país, donde daba sus puntos de vista y cuando tenía algún problema político contra alguien, básicamente le decía a los jueces, a este señor hay que enjuiciarlo y apresarlo. Y los jueces al otro día, el domingo, lo primero que hacían era acatar las órdenes. Claro. Es más, en algún momento que lo entrevistaron y le preguntaron que si estamos en democracia, los poderes del Estado tienen que ser independientes, porque justamente parte de la democracia están los pesos y contrapesos. Él dijo, no, el Estado soy yo. Yo soy el que pago a todos, entonces yo soy el que controla el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Él cometió varios excesos y obviamente después ya tuvo muchos problemas. Se volvió un personaje muy controversial. Yo creo que lo omnibuló el poder y simplemente en muchas cosas perdió la noción. Por Pero ejemplo, que el tipo es un líder, eso es incuestionable. Que era una persona muy inteligente, preparada y sabe de economía también. Que cometió errores, los cometió y obviamente parte de esos errores los estamos pagando, ¿no? Pero él tuvo una visión de un Ecuador de futuro. Por ejemplo, en el tema hidroeléctrico, él creó una matriz eléctrica en el país que sea totalmente autónoma. Se crearon una serie de hidroeléctricas, lamentablemente unas que no terminaron, y los gobiernos que siguieron nunca hicieron nada tampoco. Construyó una red vial muy importante en el Ecuador, lamentablemente hubo sobreprecios, pero el problema de fondo fue que los gobiernos que siguieron, Lenín Moreno, el señor Lazo y el actual, no dieron mantenimiento. Y obviamente, si no hay mantenimiento de la red vial del sistema hidroeléctrico, se daña, se acaba. Yo creo que con Correa hubo un cambio total, un cambio radical en cuanto a qué logró incorporar a la economía a un gran número de población que antes no tenía ningún futuro. vale. Invirtió en educación,
hubo inversión pública que generó empleo y, a ver, en todo caso, comparado con los tres que siguieron, me quedo con Correa, Ujú. que fue, fue parte del proyecto del socialismo del siglo XXI, y obviamente después de él vino la extrema derecha, Moreno que lo traicionó sus principios y se entregó a la derecha. Lazo, pues es un banquero, no hay necesidad de calificarlo. El niño Novoa es hijo de uno de los hombres más ricos del Ecuador, bananero por excelencia. Es un señor que no conoce lo que es pobreza. Ujú. Punto. Entonces llegó ahí de casualidad, como dije, por la muerte de un candidato. Y cuando llegó, no sabían qué hacer y hasta ahora no saben qué hacer. Nombró un gabinete de gente joven, perfecto. Yo no estoy en contra de eso. Pero es gente que debería o debe tener experiencia. Hay una ministra que cuando le preguntaron de un convenio en la Amazonía, que iban a hacer por la Amazonía, se le ocurrió, lo único inteligente que dijo fue que iba a crear un país amazónico. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Ujú. Una canciller que no sabe qué es lo que hay que hacer. En todo caso, yo creo que si hablamos de liderazgo comparado con Con los tres estos. últimos presidentes, Correa está solo.